Bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Tomen su asiento, por favor. Bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga a todos ustedes una vez más. Y este canto, todos me gustan mucho, todos, pero este último jamás lo había cantado en una iglesia. Lo he cantado bañándome y lo he cantado en mi cabeza, ¿no? Pero nunca lo había cantado en una congregación. Y qué hermoso. No sé si alguien más lo haya cantado en una iglesia o con otras personas. Es un canto que en una palabra para mí se traduce en esperanza. Esperanza y gracias, hermanos, por prepararnos el corazón para escuchar la palabra de Dios de esta manera. Ya la escuchamos por agradecimientos, ya la leímos juntos y también ya la hemos cantado. Ahora vamos a escucharla por medio de la predicación. Así que quisiera invitarlos para que fuéramos a Efesios. Estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y quisiera que siguiera con su vista la siguiente lectura de los versos 1 y 2 que voy a hacer. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2 dice así: Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estamos cerca también de cumplir 2 años como iglesia, Señor. Y a pesar de todo, tú has estado con nosotros y has permitido que tu iglesia prevalezca, Señor, y las puertas del Hades y cualquier otra cosa, Señor, no van a prevalecer contra ella. Y te agradezco que estemos aquí, Señor. Te agradezco la oportunidad que nos das a todos de nosotros, Señor, de tener esa salud, de poder venir aquí a tu iglesia, Comunidad Vida. Y, Señor, tener este tiempo especial como iglesia juntos, de escuchar y compartir tu palabra, escuchar y compartir tus promesas, escuchar y compartir, Señor, aquel plan que tú tienes para nosotros, tanto en el presente como en el futuro. Así que, Padre, miramos hacia el pasado, recordando nuestra redención. Gracias por eso. Y ahora te pido para que el mensaje de tu palabra, Señor, como siempre, pueda caer en una buena tierra, pueda caer, Señor, en un lugar fértil y que podamos aplicarlo, Señor, a nuestra vida. Porque lo más importante, como tú siempre lo dijiste, Señor, es aquel que va y aplica tu palabra, es aquel, Señor, que es sabio, escucha las cosas y las pone por obra. Así que, Padre, bendice este mensaje. Bendice, Señor, tu palabra. Y que como siempre, Señor, nunca vuelva vacía. En Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes lo saben, estamos en medio de una serie, o iniciando una serie de mensajes, o reiniciando una serie de mensajes, titulada simplemente como Visión. Titulada como Visión. Y esta serie de mensajes tiene el propósito de que nosotros podamos dar a conocer el significado y las implicaciones de nuestra visión como iglesia. Una vez más, el propósito de esta serie de mensajes en Efesios capítulo 4, versículos del 1 hasta el 16, es que tú conozcas lo que queremos llegar a ser en Comunidad Vida, lo que queremos ser y hacer, lo que significa y lo que implica. Y nosotros tenemos una visión como iglesia, muy sencilla, por cierto, ¿no? Muy sencilla. Así que la visión de nuestra iglesia es ¿cuál? Pregunta para todos, es vida para todos, madurez a través de todos. Vida para todos, madurez a través de todos.
Y siempre que pienso en esta frase, o desde que nosotros acuñamos o dijimos esta visión para nuestra iglesia, pensé en Efesios 4, versos del 1 al 16. Porque aquí encontramos lo que eso realmente significa e implica para nosotros. Ahora, la semana pasada comenzamos la primera parte de varias de esta serie de mensajes. Vimos la primera parte en Vida para Todos, lo que significa esto en el versículo 1. Tomamos el versículo 1 y lo despedazamos o lo dividimos en varias partes, lo estudiamos frase por frase para entender el significado de vida para todos. Así que fija tus ojos de vuelta en Efesios 4:1. Vamos a hacer una especie de repaso muy rápido. Después de analizar la frase, yo pues prisionero del Señor, concluimos que vida para todos significa un compromiso ilimitado, ¿ok? Vida para todos significa un compromiso ilimitado. El apóstol Pablo dijo, yo soy un prisionero del Señor o a causa del Señor. Y en Hechos visitamos un pasaje que da muchos pasos más y dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a, ¿qué? Morir por el Señor Jesucristo. Entonces, vida para todos significa un compromiso ilimitado. Pero avanzamos y la frase que le sigue, versículo 1, les ruego que ustedes vivan. Esa palabra vivan se trata de un estilo de vida. Y eso es lo que sacamos de ahí. Vida para todos se trata de un estilo de vida, de una forma de vida. Porque si con algo nosotros luchamos es con vivir la vida cristiana, vivir como cristianos. Hacemos cosas de cristianos, hablamos cosas de cristianos de cuando en cuando, o normalmente cuando estamos en las reuniones, pero siempre vivir de una manera es complicado, es difícil. Y el apóstol Pablo te llama a ti y a mí, no simplemente a de cuando en cuando o de vez en cuando nosotros vivir como cristianos, sino a siempre ser así, a siempre ser así. Por último, la última frase del versículo 1. De una manera, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí? Digna de la vocación con que han sido llamados. De aquí aprendimos que vida para todos significa vivir aquí en la tierra como la que ya somos, ¿dónde? En el cielo. Una vez más, el apóstol Pablo dice, el compromiso ilimitado, el estilo de vida al que quiero que llegues, es que tú vivas aquí y ahora, diariamente, momento a momento, como lo que tú ya eres en el cielo. Ya lo cantamos varias veces, ya lo hemos leído en otras ocasiones. De hecho, el apóstol Pablo ya nos dijo cómo es nuestra posición en Cristo Jesús en Efesios capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Y nos dice, bueno, así estás tú en el cielo, vive así. Pero lo más importante de eso, Pablo dice que aunque nosotros físicamente no estamos en el cielo, por estar unidos a Cristo Jesús, quien ya está en el cielo, nosotros tenemos nuestra posición asegurada. Nuestra posición asegurada. Nadie nos la va a arrebatar, no cambia para nada, por lo tanto podemos caminar con esa seguridad de que ya hay algo completamente seguro. Completamente seguro. Nadie te lo va a arrebatar. Eso es lo que significa vida para todos. Y lo digo de vuelta, vida para todos significa que queremos desarrollar un compromiso ilimitado de recibir todo lo que resulte de cierto estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? De vivir aquí en la tierra como lo que ya somos en el cielo. Por cierto, dos cosas como un comercial para ustedes. Si tú quieres seguir estudiando eso, y de hecho sería lo mejor que tú siguieras escuchando y estudiando esta predicación y esta enseñanza en particular, puedes hacer dos cosas. Tenemos una grabación que se está haciendo, puedes ir a la página de YouTube para que tú puedas tenerla una y otra vez, recordarte lo que queremos ser y llegar a ser gracias a Cristo. Y también tengo el material disponible para ti. Todo lo que comparto es completamente para ti, así que si tú quieres estudiarlo con más detenimiento, también es tuyo. Simplemente házmelo saber porque pues si algo no sé es leer mentes, ¿no? Entonces si tú quieres hacerlo, dime y con gusto puedo compartirte una copia.
Ahora, sin perdernos del mensaje, el apóstol Pablo nos dice entonces, quiero que vivas comprometidamente, ilimitadamente, a vivir aquí en la tierra como lo que ya eres en el cielo. Sin embargo, la pregunta es, ¿a qué se refería específicamente el apóstol Pablo cuando les escribió esto? ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando les dijo, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados? ¿Cuáles son las características de este estilo de vida? ¿Cómo es vivir aquí en la tierra como lo que ya somos en el cielo? Porque eso suena muy amplio, ¿verdad? Suena muy grande. Y de hecho, esta declaración es tan amplia como la Biblia misma. Sin embargo, hay una palabra que has escuchado una y otra vez en esta iglesia, en otros lugares, en otras congregaciones, y es la palabra contexto, ¿verdad? El contexto nos ayuda a nosotros a entender a qué el apóstol Pablo se refería con esto. ¿A qué Pablo apuntaba cuando dijo, te ruego que vivas de esta manera, te imploro con el corazón en la mano, vive de esta manera? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Bueno, justo después de mencionar esto, en el versículo 1, del versículo 2 al 6, nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta. Ahora, vamos a los versículos 2 al 6. Ahí ten tu Biblia porque ahí vamos a estar bastante el día de hoy. ¿Qué ves ahí? ¿Qué te encuentras en estos versículos del 2 al 6? Muchas cosas vas a decir, pero ¿sabes qué te encuentras en sí? Te encuentras dos listas. El apóstol Pablo comienza a enumerar dos listas con diferentes cosas. Ahora, ¿por qué son importantes las listas en la Biblia? ¿Por qué son importantes detenernos a ver las listas de la Biblia? Porque contienen información que está relacionada entre sí. Y el propósito es que tú puedas entender que todas ellas están conectadas y no desconectadas. No sé cuántos de ustedes hacen una lista para ir a hacer las compras, ¿no? De su mandado semanal, cada 15 días. Pero si usted no sigue la lista, termina comprando no sé qué cosas, endeudado y sin comer a lo mejor 2 o 3 días, ¿verdad? Hay que seguir la lista. Y el apóstol Pablo nos acaba de dar dos listas para que nosotros sepamos lo que significa vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Eso es lo que Pablo hace en este punto aquí. Ahora, quiero darte dos cositas más, o una por lo menos. Siempre que tú encuentres una lista en la Biblia, siempre que te encuentres con una lista en la Biblia, pregúntate dos cosas. Siempre que veas una lista, pregúntate dos cosas. ¿Tiene algún orden? ¿Tiene algún orden? Y también pregúntate, ¿están agrupados de cierta manera sus elementos? Es decir, ¿por qué Pablo comienza con esto y no con aquello? Pregúntate esas cosas. Es muy sano porque te ayuda a entender el por qué y el cómo funcionan estas listas. Ahora, aplicando esas dos preguntas a Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 6, nosotros obtenemos lo siguiente. Pon mucha atención porque esta es la clave de este mensaje y por lo menos de las 2 semanas que vienen a continuación o de los 2 mensajes que vienen a continuación. Para entender Efesios capítulo 4, versos del 2 al 6, tienes que entender que todo lo que se dice en esos versículos gira alrededor de una sola declaración. Y es una declaración que se encuentra en el versículo 3. Acompáñame. Verso 3. El apóstol Pablo escribe estas dos listas y tiene estos versículos con el siguiente propósito. El propósito de esas dos listas, de estas dos grandes listas que nos pone Pablo, es una sola cosa. Fíjate en la declaración en el versículo 3, dice, preservar la unidad del Espíritu. Preservar la unidad del Espíritu. Todo lo que el apóstol Pablo dice, versículo 2, 3, 4, 5 y 6, tiene el propósito de que nosotros podamos preservar, ¿qué? La unidad del Espíritu. Ese es el propósito principal aquí. Un comentarista lo dijo de la siguiente manera: es tan claro como la luz del día y admitió universalmente que esta sección, especialmente en los versículos de apertura, está haciendo hincapié en la unidad.
en la unidad. El propósito es preservar la unidad del Espíritu. Otro hermano, muy buen hermano y muy buen comentarista bíblico, resumió el contenido de estos versículos, Efesios 4, del 2 al 6, de la siguiente manera. Él dijo lo siguiente: la enseñanza de Efesios 4, 2 al 6 es: quienes andan como es digno de la vocación que fueron llamados, viven en continua orientación para el mantenimiento de la unidad de la iglesia. Quienes andan continuamente, como dijo el hermano, buscando o viviendo de una forma digna a la vocación que fuimos llamados, esas personas continuamente trabajan para preservar la unidad de la iglesia. La vida cristiana, tienes que entenderlo esto como un dato aparte. La vida cristiana no se vive de formas aisladas. Todo lo que tú haces tiene un efecto y a veces no sabes qué tanto puede afectar una acción tuya. Tanto una acción mala, un pecado, como una acción buena. Y el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente aquí: si tú te enfocas en estas dos listas, tú vas a preservar la unidad del Espíritu. Porque hay mucha gente en las iglesias que se queja, ¿verdad? No hay unidad en nuestra iglesia. No somos unidos, no nos amamos. Y solamente hay esa declaración. Si ese tipo de personas, o si esos tipos de personas como tú y yo, en lugar de decir eso, hiciéramos lo que dice Pablo, no anduviéramos diciendo esas cosas. Porque sería un resultado. A veces queremos tener unidad y decimos, vamos a hacer un convivio. Ok, y de repente comienzan las peleas, ¿no? ¿Qué vas a traer tú? No, yo no puedo traer nada. Y después, ¿por qué no trajiste lo que dijiste que ibas a traer? Es que pasó esto. Porque queremos comenzar la unidad exterior en vez de enfocarnos con lo interior. Si tú y yo cumplimos con estas dos listas de Pablo, vamos a preservar la unidad del Espíritu. Pero ¿sabes qué más? Vamos a hacer lo que queremos hacer como iglesia: tener vida para todos. Eso es vida para todos. Ofrecemos esa vitalidad del cuerpo de Cristo mismo, a través de nosotros. Así que, esto de una forma amplia y general, lo que implica vida para todos es vivir en continua orientación para el mantenimiento de la unidad de la iglesia. De forma general, lo que implica vida para todos es vivir en continua orientación para el mantenimiento de la unidad de la iglesia. Eso es lo que nosotros aprendemos aquí. Ahora, para aquellos que están tomando notas, ya sea en físico o mental, en Efesios capítulo 4, versos 2 y 3, Pablo nos explica qué es y cómo preservar la unidad del Espíritu. Versos 2 y 3, qué es y cómo preservar la unidad del Espíritu. En los versículos del 4 al 6 nos explica de dónde y por qué obtenemos la unidad del Espíritu. ¿De dónde sale esta unidad? ¿Y por qué tenemos nosotros esa unidad en el Espíritu? En el mensaje del día de hoy, por eso dice parte 1, nos vamos a enfocar en lo primero, en los versículos 2 en particular, principalmente el versículo 2. Y según el apóstol Pablo, hay 4 características, y permíteme utilizar esta palabra, 4 características híbridas, ¿ok? ¿Qué significa híbridas? Hay una combinación. ¿Por qué son características híbridas? Porque son una actitud, pero también una acción. Una actitud y también una acción. ¿Por qué utilizo esta palabra y por qué enfatizo esto? Por lo siguiente, porque en ocasiones nosotros decimos una frase: la intención es lo que cuenta. Bueno. Y también nosotros a veces decimos, bueno, pues lo importante es que lo trató de hacer alguien. No, para el Señor es tan importante lo que hacemos como también el por qué lo hacemos. Así que por eso estas características que veremos el día de hoy, 4, son características híbridas. Son características que combinan tu actitud con tus acciones. Las dos cosas. Porque si realmente vamos a nosotros preservar la unidad del Espíritu, tenemos que tener la actitud correcta junto con la acción correcta. Son el 50 y el 50% para realmente poder preservar la unidad del Espíritu. Así que vamos a comenzar con la primera de estas características. Aquí dice en la imagen en la pantalla, ¿qué implica? ¿Qué implica vida para todos? Lo primero,
Vida para todos implica interesarnos por el bienestar de los demás. Vida para todos implica interesarnos por el bienestar de los demás. Eso es lo que nosotros encontramos al principio del versículo 2. Así que vamos a tener nuestra Biblia bien abierta en Efesios 4:2. Fíjate en la conexión. Voy a comenzar desde el verso 1 a leerlo, pero no pierdas la conexión al versículo 2. Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes, ¿qué dice? Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Versículo 2 dice, que vivan otra vez. Así es como quiero que vivan. De eso se trata, vivir conforme a la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda, ¿qué dice? Ahora, antes de entrar a la palabra humildad, hay una palabra que está antes y es la palabra que dice toda. Y esa palabra toda es muy importante porque habla de todo tipo, de toda clase, de toda forma de humildad. Pablo no perdía el tiempo en sus cartas. Pablo no dejaba ningún espacio de relleno o no dejaba ningún espacio para decir, bueno, vamos a meterle toda humildad nada más. Toda humildad. Todo tipo de humildad. Esa palabra es importante. Toda humildad. Ahora, ¿qué significa humildad? Si a nosotros nos preguntaran humildad, de hecho han hecho esta pregunta en muchas partes de nuestro México, para muchas personas la palabra humildad es sinónimo de pobreza. Es sinónimo de pobreza. Si tú te pones a ver películas de antes, y las de ahora no las vean, por favor, no hay mucho desastre, pero las de antes, ¿no? Películas mexicanas de antes, los humildes eran los pobres y los ricos eran orgullosos, eran soberbios. Entonces se empezó a hacer una forma de pensar en nuestra cultura de que si eres pobre, automáticamente eres humilde. Si eres rico, eres orgulloso, soberbio, egoísta y las demás cosas que son pecado. Lamentablemente, y muy ciertamente, la humildad no depende de lo que tienes. Es una condición interior. Es una condición interior. Hay personas que son pobres y son muy orgullosas. Hay personas que son ricas y son muy humildes. Así que hay que liberarnos de ese concepto, porque en ocasiones utilizamos esta frase también, ¿no? Oh, aquella persona es muy humilde por su posición económica. Bueno, esa persona es pobre. No sabemos si es humilde. Esperemos que sí. Pero esa persona es pobre. Ahora, ¿por qué es importante detenernos aquí? Por lo siguiente. La palabra humildad, literalmente esta palabra significa un sentimiento de pequeñez. Un sentimiento de pequeñez. Alguien dijo lo siguiente, investigando esta palabra en el idioma griego del primer siglo, alguien dijo lo siguiente y pon mucha atención. Parece que este término griego fue acuñado por los cristianos. Es probable que por Pablo mismo, a fin de describir una cualidad para la cual no había otra palabra disponible. Así que estas personas dicen que probablemente Pablo, o a lo mejor otros cristianos, tuvieron que inventar esta palabra. Tuvieron que inventarla porque no había otra palabra que describiera esto. Un sentimiento de pequeñez, un sentimiento de inferioridad. Interesantemente, eso es muy curioso. Esta es otra de estas palabras muy especiales para el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento aparece como tal 8 veces. 8 veces. Pablo la usa 6 veces. Así que a Pablo le encantaba utilizar esta palabra de humildad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Ahora, esta palabra humildad en general significa un sentimiento de pequeñez, pero eso es como un lado de la moneda de esta palabra. El lado completo o la intención completa de esta palabra es la siguiente: el interés por el bienestar de los demás. Una persona humilde no es una persona que solamente dice, hoy soy muy humilde, ¿no? O hoy me siento muy bajo de los demás, o me comparo con el Señor y soy muy humilde. No, la humildad, y esto es importante entenderlo como iglesia, la humildad no es una actitud-acción, no es una de esas características híbridas, actitud-acción, que sea como pasiva, de que, ay, me hacen cosas porque soy humilde. No, es activa. Tú haces bien por los demás.
Tú haces bien por las otras personas. Pregunta, ¿cuál es la mejor definición de humildad que encontramos en el Nuevo Testamento? En un versículo. Respuesta, Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Así que visitemos por un tiempo Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Antes de hablar del gran ejemplo de humildad que es nuestro Señor Jesucristo, en Filipenses 2, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, que habla de lo que es la humildad. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud ¿qué? Humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es humildad. Así que humildad no se trata de algo que nosotros tenemos y aguantamos de los otros, como humillaciones, como ofensas. Es una actitud y una acción activa. No se trata de lo que recibo, se trata de lo que yo hago por los demás. Una persona humilde es una persona no solo que recibe el agravio, sino que es capaz también de entregar una bendición, de bendecir a los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la dimensión de la palabra humildad. Eso es importante que nosotros lo comprendamos. En 1 Corintios 10:24, Pablo dijo lo siguiente: nadie busque su propio bien. ¿Te imaginas esto? Esa es una carta, 1 Corintios, como las demás, que tenía que ser leída a toda la congregación. Y el hermano fulano de tal abrió esa carta, ese rollo, y de repente llegó a 1 Corintios capítulo 10, verso 24. Todos escuchando que los dones, que esto, y de repente escucha, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Cómo sería ese domingo para esas personas? ¿Cómo sería ese domingo para ti? Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. El apóstol Pablo era muy directo y muy incisivo con lo importante que es la humildad. Un hermano escribió un libro llamado Pecados Respetables. Y él habla del orgullo, por supuesto. Pero antes de hablar del orgullo, habla de la humildad. ¿Y sabes algo? Pregunta y la puedes responder, y si la respondes estaría mejor. ¿Cuál crees tú que sea la acción, la actitud que más se nos demande a los cristianos? La más importante. ¿Cuál crees que sea? La más importante, la número 1. Amor. Amor, ese es indiscutible. En primer lugar, medalla de oro ahorita que estamos en las medallas de, las competencias olímpicas, ¿no? El amor. Pero la plata, ¿sabes que se la lleva la humildad? Es la que más se demanda una y otra vez de los creyentes. Amor. Y aquí abajo, a un ladito, la que nadie le pone atención tal vez, humildad. Es algo importantísimo para nuestras iglesias, para nuestras familias, para nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que nosotros entendiéramos. Es algo que nosotros debemos de comprender. Ahora, eso es lo primero. Vida para todos implica, como yo dije anteriormente, interesarnos por el bienestar de los demás. Eso es humildad. Si nos interesamos unos por otros en llamadas, con mensajes, con visitarnos, con buscarnos, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a llegar a preservar la unidad del Espíritu y a nosotros crecer como iglesia, no tanto en número, aunque eso va a pasar, pero crecer, madurar, y cuando la gente venga a nuestra iglesia va a ver el cuerpo de Cristo. Por eso esa metáfora es tan importante, porque somos su cuerpo, su representación. Alguien dijo, somos sus manos, somos sus pies. Él es la cabeza, por supuesto, pero somos sus manos, somos sus pies, sus ojos, sus labios, sus oídos. Eso es lo que quiere decir cuerpo de Cristo. No simplemente que vienes y te pegas como si fueras un robot o una máquina. Algo funciona de forma orgánica. Eso fue lo primero. Pero lo segundo que implica vida para todos, es tratar a los demás como lo necesitan, ¿ok?
Vida para todos se trata o implica tratar a los demás como lo necesitan, como lo necesitan. Después, en el mismo versículo 2, Efesios 4:2, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que vivan con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre, mansedumbre. Es una palabra sumamente importante. De hecho, quiero compartirte lo siguiente. El significado de esta palabra no se puede traducir de una forma tan fácil a nuestro español, porque el término que comúnmente se usa como mansedumbre, ¿qué sugiere? Cuando escuchas una persona mansa, es una persona débil, es una persona que no tiene fuerza, es una persona que no puede. Es manso porque alguien lo ha dominado por completo, por así decirlo. Pero esta palabra no va por ahí. No va por ahí. Es todo lo contrario. Mansedumbre, dicho de una forma muy clara o muy sencilla, es la siguiente: poder bajo control. Poder bajo control. Esta palabra se utilizaba en otro contexto para hablar de los caballos salvajes que de alguna forma habían sido domados. Seguían siendo fuertes, tenían la posibilidad de ser salvajes, pero de alguna manera habían sido domados. Por eso se utiliza esta palabra también con los animales, ¿no? Es muy mansito, es decir, es muy tranquilo. Pero en realidad el potencial está allá adentro, la fuerza está allá adentro. Si no, pensemos simplemente en lo siguiente. ¿Quién fue el que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Quién dijo eso? Él no era débil, todo lo contrario. Estaba en la posibilidad de hacer todo. Pero él era manso y humilde de corazón. La mansedumbre es lo siguiente. Se trata de que nosotros podamos buscar el bien de las personas como ellos lo necesitan. No como nosotros pensamos que lo necesitan o como nosotros quisiéramos que lo necesitaran, sino como ellos lo necesitan. Un hermano dijo lo siguiente, hablando de la mansedumbre. ¿Quién es una persona mansa?, dijo este hermano. Es la persona más comprensiva del mundo. La postura más natural para él no es señalar con el dedo, sino tener los brazos abiertos. Eso es interesante. La mansedumbre no busca acusar, no busca juzgar, no busca atacar, no busca declarar el pecado en este caso, no que no lo deje de lado, por así decirlo, pero se enfoca en algo, no se enfoca en señalar, se enfoca en recibir. En recibir. Por eso Jesús pudo haber dicho esto: yo soy manso y humilde de corazón, porque Él dijo, el que a mí viene, yo no echo a nadie fuera, lo recibo por completo. Yo lo recibo porque Él era manso, no porque había dejado de ser santo, justo, omnipotente, sino porque Él sabía que lo que esa persona necesitaba, Él podía dárselo. Eso es la mansedumbre, eso es lo importante. Llevar a cabo lo que implica vida para todos requiere que nos limitemos, escucha bien, a tratar a los demás como lo que necesitan. Es hablar lo que necesitan, es hacer lo que necesitan. Sabemos que siempre habrá algo más que podamos hacer o queramos decir, algo más que podamos nosotros hacer o decir por ellos, pero debemos limitarnos a lo que los demás necesitan. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona o sabido de una persona que tiene todo un mundo de problemas y que viene a nosotros y nos cuenta uno en particular, ¿no? Nos cuenta uno en particular y nosotros decimos, ¿cómo quisiera decirle todos los problemas que tiene? ¿Cómo quisiera decirle que cambie esto, que quite el otro, que quite aquello? Pero no es así. Tenemos que limitarnos a una cosa. Un ejemplo de la mansedumbre de Cristo que yo puedo ver, aunque hay muchísimos, es cuando viene el joven rico. El joven rico le dice, yo he guardado toda la ley desde mi juventud. Jesús le podía haber dicho, es mentira, no la has guardado, eres un mentiroso. Pero Jesús no hizo eso. Él se enfocó en el problema más grande que tenía. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres.
Eso es lo que hace la mansedumbre. La mansedumbre no se trata de nomás estar ahí tranquilitos. La mansedumbre es poder enfocarnos en lo que necesitan las personas, en ayudar a las personas en lo que necesitan. En lo que necesitan. Eso va a abrir la puerta para las demás cosas. Porque en ocasiones nosotros nos queremos poner como un médico, un doctor, y hacerle todo un análisis y toda una receta, y ya tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es enfocarnos en eso. Posteriormente habrá oportunidad para hacer más, pero es el punto de partida. Es el punto de partida. Ahora, en ocasiones nosotros vamos a encontrarnos con alguien o alguien se va a encontrar con nosotros y va a necesitar algo más que humildad, que mansedumbre. ¿Qué va a necesitar? Dice el apóstol Pablo. Paciencia. Versículo 2, ahí dice, paciencia. Vamos al versículo 2 de vuelta. Pablo dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Con paciencia. ¿Qué nos dice esto? Esa es la tercera implicación de vida para todos. Vida para todos implica, escucha bien, y esto es fascinante, implica aceptar que los demás no siempre se van a conformar a nuestras expectativas. Vida para todos implica aceptar que los demás no siempre se van a conformar a nuestras expectativas. Todos tenemos una regla con la cual medimos a los demás. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte que con la regla que seas medido, con que tú midas, también tú serás medido. Todos tenemos una regla por la cual nosotros juzgamos y medimos a los demás. La paciencia nos ayuda a tener, sí, nuestra regla o nuestros estándares, pero a entender y a aceptar que los demás no siempre se van a ajustar o a conformar a tus expectativas. Esta palabra paciencia, su significado es soporte, aguante, resistencia. Una persona paciente la define un diccionario bíblico de la siguiente manera: la persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Nunca cede ante ellas. Es una habilidad para enfrentar los problemas, escucha bien y esto es la clave, sin explotar o lanzar ataques. Es la capacidad de soportar los problemas, el resentimiento, la adversidad, sin lanzar ataques o explotar. Ahora, si una persona no es paciente, entonces es una persona impaciente, ¿verdad? Es una persona impaciente. ¿De dónde viene la impaciencia? Un hermano dijo lo siguiente: la impaciencia es una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que cometen los demás. Una vez más, es una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que cometen los demás. Y la causa real de nuestra impaciencia en nuestro corazón es nuestro deseo de insistir en que los demás se conformen a nuestras expectativas. Y esto es importante también que lo entendamos. Necesitamos paciencia porque todos somos diferentes. Todos hacemos las cosas de manera distinta. Hay cosas que no son pecado en sí mismo y lo hacemos de manera distinta. Y para eso necesitamos paciencia, para irnos ajustando todos nosotros. Pablo va a hablar más de eso más adelante en Efesios 4, cómo ajustarnos. Pero de inicio él nos dice, tienes que tener paciencia. Tienes que ser paciente, tienes que aceptar que los demás no siempre se van a conformar a tus expectativas. Hay un libro que nosotros como líderes leemos y nos gusta mucho, se llama El bastón de mando de liderazgo. Y se llama el bastón de mando porque vamos pasando esa estafeta unos a otros y a otros. Y en ese proceso, este hermano dice algo muy interesante. En la iglesia tenemos que entender algo. No todos van a ser sobresalientes. En ocasiones vemos otros ministerios u otras iglesias y decimos, wow, mira cómo hace el hermano eso, cómo hace el hermano aquello. Y decimos, ¿por qué yo no soy como así? ¿O por qué el que dirige, el que predica, el que enseña, el que toca, el que hace, no es como el otro? No todos vamos a ser sobresalientes. Y está bien.
¿Sabes por qué? Porque la iglesia tiene su propio ritmo y el Señor es el que se edifica su iglesia y no nosotros. Cada uno de nosotros lo va a hacer conforme a la voluntad del Señor y es entender eso. Tus expectativas pueden ser buenas, pero permítame preguntarte dos cosas. ¿Qué estás haciendo tú también para contribuir para tu iglesia? Y también permítame preguntarte, ¿estás seguro que tu expectativa es real? ¿Es real? Porque probablemente me ves a mí y dices, bueno, ¿por qué hermano Miguel no predica como Miguel Núñez, no? Dios sabe por qué. ¿Tus expectativas son realistas? ¿Cómo estás contribuyendo en tu iglesia para cumplir con esas expectativas? Cuarta y última característica. Vida para todos implica sufrir por amor a los demás. Vida para todos implica sufrir por amor a los demás. ¿Cómo termina el versículo 2 de Efesios 4? Pablo dice así, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Por último, soportándose unos a otros en amor. Soportándose unos a otros en amor. En nuestro idioma, tal vez, o en nuestra cultura, esta palabra soportar probablemente tiene una connotación muy negativa. Tiene una connotación muy negativa. Y tienes razón. Pero bíblicamente, escucha, y esto a lo mejor te libera un poco. A lo mejor estás pensando que estabas completamente mal en esto, pero bíblicamente sí nos tenemos que soportar. Nos tenemos que soportar. Y esa es la palabra que se utiliza, soportar. Es una palabra fuerte, pero es una palabra real, realista. No todos los días venimos aquí a la iglesia y venimos brincando, cantando y riéndonos. No es así. Y no todos los días vas a saludar a un hermano y te va a tratar de la misma manera. Hay que soportar eso. Pero ¿qué significa esta palabra soportar? Escucha. Significa sostenerse uno mismo en contra de. Algo ejerce presión sobre ti y tú te sostienes. La paciencia te ayuda con soportar porque la paciencia es, no se ajusta a mis expectativas lo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, soportar es, resisto a esto. Y la paciencia te motiva porque dice, tuvo un mal día. A lo mejor se peleó con alguien, a lo mejor anda de malas, algo sucedió. Soportas porque la paciencia te da esa fuerza para mantenerte en contra de esa oposición. Porque va a llegar el punto también en que tú llegues de malas o con un problema o con una actitud tal vez no muy buena y alguien tiene que soportarte. Y Pablo dice que hay que soportarnos los unos a los otros, por eso lo dice así. De aquí para allá y de allá para acá. Eso es lo que Pablo nos dice. Ahora, esta palabra está escrita de una manera muy especial. El apóstol Pablo la escribió con esto en mente, que se haga una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No sé si tú estás muy familiarizado con las películas de Marvel. Si no, no hay ningún problema, no pasa nada. Si no las ves, no te pierdes de gran cosa. Pero hay una película muy en particular, me gusta mucho, es el Doctor Strange. Y hay una parte donde él está enfadando a un otro ser. Hace una especie de hechizo y él aparece una y otra vez y siempre le dice, Dormammu, he venido para negociar. Y lo mata. Y otra vez aparece, Dormammu, he venido para negociar. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y así infinitas veces hasta que aquella persona se cansa. De alguna manera nosotros tenemos que hacer algo así. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada domingo, no cada domingo, cada día tienes que estar así. Porque tus hermanos y hermanas te van a necesitar. Necesitan de tu humildad, necesitan de tu mansedumbre, de tu paciencia y que soportes eso en amor. Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Pero eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Para ayudarte un poco más a aplicar esto a tu vida, quiero decirte lo siguiente. Eso de soportarse no es fácil. De hecho, gran parte de las veces que esta palabra se traduce en nuestras Biblias, se traduce literalmente como sufrimiento. Es un sufrimiento, no es fácil.
Habrá ocasiones en que soportar a tus hermanos sea un poco más sencillo, pero no siempre es fácil. En ocasiones va a llegar y te va a decir cosas que tú dices, ¿de dónde salió esto? Pero hay que soportar. Si vamos a preservar la unidad del Espíritu, hay que soportar. Hay que ayudar a los demás. Hay que ayudar a los demás. Alguien dijo lo siguiente acerca de esto. Cuando se habla de sufrimiento, dice, al decir esto, nosotros no siempre le damos el significado que el apóstol tenía en mente. No podemos referir simplemente a sufrir una ofensa sin mostrar visible resentimiento, aunque podríamos estar hirviendo en nuestro interior. Sin embargo, Pablo muy equilibradamente combina esta fortaleza de la cual habla con otra cosa, soportándonos con amor. La Biblia no nos llama a aguantarnos en ese sentido. Y por dentro decir, ay, cómo quisiera ahorcar a este hermano, ¿verdad? O esta hermana. No. Soportas con paciencia, humildad, mansedumbre y amor. Y amor. Eso es lo que nosotros encontramos en este pasaje. Ahora, aquí hay algo muy curioso que quiero llamar tu atención. Hay algo muy importante aquí. Y en todo el Nuevo Testamento, y en toda la Biblia. Y quiero que te lleves esto casi para terminar este mensaje. El amor no debería ser algo que se le pida adquirir a una iglesia o una persona. Mucho menos, pues, a una iglesia. El amor debería ser algo que solo se le pida aplicar a una iglesia. Porque esto es importante. A veces usamos frases para justificar lo que queramos. Decimos, me falta esto, me falta lo otro, me falta aquello, me falta esto. No. Hablando del amor, Romanos capítulo 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No nos falta amor. No nos falta amor. Tenemos al Espíritu que nos ha derramado eso. No te falta amor. Te falta aplicarlo. De hecho, Pablo, tú lo puedes buscar. Él no manda en Efesios a que busquen amor. Y de hecho en ninguna parte Pablo y en ninguna parte de la Biblia se les llama a una persona a que trate de adquirir eso, sino de aplicarlo. Pablo llama aquí a que nosotros aplicamos lo que ya tenemos. Te doy un ejemplo sencillo. En amor hemos sido predestinados, dice Pablo. Ya el amor estaba ahí como base, como fundamento. Así que el amor no es algo que te falte adquirir, sino aplicar. Así que cada vez que pienses que no tienes algo, voltea a la Biblia y te vas a dar cuenta que ya lo tienes en Cristo Jesús. Que ya lo tenemos. Tenemos todo a nuestra disposición. Simplemente, de alguna forma, tenemos que aplicarlo por Cristo, por el Espíritu, buscando ayuda del Señor, buscando ayuda de la iglesia. Lo difícil es cómo llevar a cabo esas cosas, cómo llevar a cabo tal o cual cosa. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Hay una herramienta que es muy interesante, es una pinza que tiene muchas herramientas, una pinza para trabajar, una herramienta que tiene muchas herramientas. Y eso yo lo he querido siempre, de alguna forma me ha llamado la atención eso, no que ande construyendo por todo el mundo y eso, pero es una herramienta muy útil. Y hace poco me acabo de enterar de un amigo que se la regalaron, muy bonita, muy suave por cierto. Esa herramienta puede tener hasta 30, 40 cositas adentro, que un desarmador, que una lima, que un serrucho, para hacer fogatas, todo tiene, de veras. Y me dice, están muy suaves esas pinzas. Y le digo, ¿y las has usado los demás? Pues no, simplemente corto cosas. ¿Y no has abierto las demás cosas de la navaja y esto? No, dice, no lo ocupo, no lo necesito. Simplemente quería unas pinzas y las pedí y esas fueron las que me dieron. Y le dije, ¿no te has dado cuenta de todo lo que es eso? Es una maravilla. No me interesa. Así estamos como creyentes a veces. No me interesa. Que lo haga otro. ¿A ti te llama la atención? Yo nada más quiero las pinzas. Yo nada más quiero juzgar. Yo nada más quiero esto, lo otro. En Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que hay que vivir
en humildad, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. De eso se trata vida para todos, madurez a través de todos. Probablemente te estés preguntando lo siguiente: 4 cositas nada más tengo que hacer. Uf, qué fácil. Uf, qué fácil. Muy fácil. Versículo 3. Solo voy a tener una parte aquí. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 3? Esforzándose. ¿Por qué me detengo aquí? Tú sabes que los versículos fueron añadidos después por cuestiones de estudio, localizar, ubicar la palabra de Dios. ¿Por qué esta palabra me detengo aquí? Se la robo al versículo 3 y la meto en el versículo 2. Por lo siguiente, Pablo ya dijo, haz estas 4 cosas. Probablemente tú digas 4, fácil. Pablo dice esforzándose. Esa palabra esforzándose es hacer todo lo posible, de todas las maneras posibles, por hacer algo. Hacer todo lo posible, de todas las maneras posibles, para hacer algo. Es decir, Pablo dijo, no puedo escribirte ahorita en este momento todo lo que tienes que hacer, pero lo he escrito en otras partes, lo he dicho en otras partes, está en el Antiguo Testamento, está en todo el Nuevo Testamento. No solo tenemos que amar y soportarnos los unos a los otros, no solo tenemos que ser pacientes, humildes, no solamente tenemos nosotros que esforzarnos de esta manera, hay que hacer todo lo posible, de todas las maneras posibles, para preservar la unidad del Espíritu. Eso es lo que implica vida para todos. Y esa es la primera parte. Falta la segunda. No te la pierdas la próxima ocasión. Pero hasta ahora vamos avanzando. Y como iglesia nosotros queremos lograr una cosa. Y es la visión de nuestra iglesia. ¿Cuál es esa visión? Vida para todos, madurez a través de todos. Oramos. Bendito Dios, te agradezco tu palabra. Te agradezco, Señor, porque en ella encontramos cómo vivir. Te agradecemos, Señor, porque sí, lo más grande, Señor, que debemos de hacer es amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Pero en toda tu palabra tú nos explicas de forma definida, específica, cómo debe ser eso. Y Padre, ahora que estamos caminando semana a semana, mensaje a mensaje, descubriendo qué es vida para todos y qué es madurez a través de todos, te ruego, Señor, para que de verdad podamos nosotros enfocarnos en eso. Que, Señor, podamos entender este compromiso que ya hemos dicho, que podamos entender lo que implica, lo que significa, Padre, y que podamos vivir de esta manera. Nuestra intención, Señor, no es solo crecer, es madurar. Es madurar. Así que, Padre, ayúdanos a madurar a través de todos. En Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Amén.